Mariela, un placer, la verdad, estar conversando con vos. Estamos en este ciclo analizando las distintas megatendencias globales. Nos toca en este eje la parte de expansión de las ciudades, un fenómeno que hace mucho tiempo, pero se habla de que hace 10 años a esta parte hay un crecimiento de los espacios metropolitanos bastante importante. Tal es así que ha llevado a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales a ponerse a trabajar, y sobre todo a partir de la pandemia, me parece, en cuáles son los mejores modelos, ¿no? Porque no hay una fórmula única, hay 4 o 5 modelos en el mundo sobre cómo gobernar esos espacios metropolitanos, haciendo esta diferencia que cuando hablamos de espacios metropolitanos es porque no hay como una institucionalidad, ¿no? Cuando habla de área, por ahí habla de cierto nivel de institucionalidad, y cuando habla de espacio, hace más referencia a esos continuos urbanos que no se saben bien los límites, y que no hay una burocracia estatal, si se quiere, o un gobierno que lo contempla. Y en ese proceso, bueno, vos sos argentina y conoces bien el conurbano bonaerense, pero estás trabajando desde hace mucho tiempo en Barcelona, en un caso que a mí me parece sumamente interesante y que vamos a ir tratando de repasar contigo, que tiene que ver con Besós, ¿no? Con el río, que los márgenes del río, vos me dirás bien, pero 5 distritos, 5 áreas, 5 ciudades, podríamos decir, en términos argentinos, y cómo se organiza o cómo se ve la gobernanza más de abajo hacia arriba, más desde el entramado vecinal, eh, que desde el gobierno. Me parece un caso sumamente, lo hemos conversado, muy que puede resultar ejemplificador. Cada uno hará sus paralelismos con lo que pasa por ahí en el Gran Buenos Aires. Nosotros estamos estudiando los distintos conurbanos también en Argentina, pero bueno, nada, era simplemente tirar este disparador y escucharte primero qué estás viendo un poco a nivel esto de los espacios metropolitanos en general, y adentrarnos en el caso de Besós. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Carlos, un placer como siempre. Y sí, como decías, la ciudad real hoy es metropolitana y el fenómeno está creciendo y es una de las cuestiones que más se está estudiando, pero también es muy hecho a medida. Cada ciudad creo que tiene que encontrar su propia respuesta a la problemática metropolitana dependiendo de la cultura política, de la tradición, de los equilibrios entre esos municipios o entre esos territorios que hacen al espacio metropolitano. Y claro, y en el caso de Barcelona, si bien tiene una institucionalidad, yo diría que alta, es un gobierno metropolitano, pero me parece interesante entrarle a la cuestión metropolitana por otro lado. Otras veces ya habíamos hablado de la cuestión más institucional de la organización metropolitana, pero de Barcelona. Pero este caso que es como, bueno, es un proceso en realidad en el que estoy trabajando, junto con asociaciones vecinales, con las federaciones de asociaciones de vecinos de 5 municipios de alrededor de lo que es el entorno Besós, para ubicarnos. El eje Besós es el entorno del río Besós, de un margen, del margen de Barcelona, y del otro lado, que son otros municipios, con los desequilibrios que te podrás imaginar, presupuestarios de una ciudad como Barcelona y otras ciudades colindantes que son importantes, pero que no llegan a este nivel. La zona Besós, para entendernos, es una de las zonas que concentra mayores vulnerabilidades en el territorio metropolitano barcelonés. Vulnerabilidades de todo tipo, social, con datos de desocupación, de contaminación, de ocupabilidad, de acceso a la educación, de abandono escolar. Los datos, los indicadores sociales más típicos de la vulnerabilidad están concentrados en estos barrios de uno y otro lado del río.
pero también a nivel urbanístico concentra una gran cantidad de elementos que lo hacen más difícil. Además del río, que es una barrera, cuando pensamos en una condición periférica, todas esas condiciones, concentración de infraestructuras que son barrera, vías de tren, elementos depuradoras, elementos contaminantes, industrias contaminantes que tiraban históricamente todos los desechos al río. Hoy se trata de controlar, pero sigue ocurriendo. Déficit en transporte público, baja conectividad entre sí, transversal, entonces todos los transportes son de la centralidad hacia esta periferia, mientras que en los territorios que están más colindantes no se pueden comunicar, déficit de todo lo que son equipamientos educativos, culturales, de servicios sociales, concentra todas estas características de las zonas periféricas. Pero ¿qué pasa? También es una zona, yo diría, de oportunidad en el área y en el territorio barcelonés, y también tiene una fuerte organización vecinal, de los movimientos vecinales. Estos movimientos vecinales en todo lo que es Barcelona y su área metropolitana están organizados en asociaciones de vecinos que son actores importantes desde de este lado del mundo y que tuvieron que ver con toda la transformación histórica de Barcelona, y que están federados y conforman federaciones de asociaciones de vecinos. Claro, las asociaciones de vecinos se conformaron en la transición, tuvieron un papel muy importante, pero han quedado con un déficit de regeneración generacional, falta gente joven, los temas son cada vez más locales, conocen mucho el territorio, pero no tenían una mirada articulada, es más de lo local, mientras que las necesidades y los retos metropolitanos necesitan la mirada articulada de todo el espacio. El reto ahí era cómo influir a las administraciones que están muy descoordinadas en la zona, que tienen colores políticos diferentes, que compiten entre sí, cómo hacer para que se sienten en una misma mesa y conformen una agenda metropolitana para el área del Besós, que es súper necesaria y más después de la pandemia, pero con una impronta del movimiento vecinal, porque no estaban los instrumentos, ciertamente no estaban los mecanismos de participación, no están dotados en esta escala. La participación se hace por municipios, se hace por proyectos, no está articulada y no tiene esta mirada global de la metrópolis y menos de un sector que cumple estas condiciones de periferia, que básicamente no aparece mucho en la planificación, que no aparece mucho en los presupuestos, que no aparece mucho en todo lo que es la presencia más política del proyecto de futuro. Pero sí que como es un reto y con la pandemia sucedió que la zona del Besós fue una de las más afectadas, se conforma este proceso que empieza muy simple, con unas jornadas sobre las problemáticas del Besós, pero que en lugar de hacerlas como las típicas jornadas que empiezan y terminan y luego se desconecta toda la gente que asiste, pensamos en empezarlas antes y armar un grupo motor con las federaciones de estos 5 municipios. Ese grupo motor empieza a pensar las jornadas, pero con la excusa de las jornadas empezamos a recorrer territorio y empezamos a armar la agenda de temas para esas jornadas. Pero esa agenda de temas en realidad era la agenda de temas del Besós, más allá de las problemáticas de cada barrio. Eso... Déjame consultarte. Sí. Siempre dicen que la mejor forma de establecer esta coordinación entre los gobiernos locales y demás es a partir de las necesidades, ¿no? Si esas necesidades fueron visualizadas por los propios vecinos, digamos, pues, ¿qué impedimentos tenían? O de movilidad, o de hábitat, o de, no sé, vivienda, condiciones
que ellos veían que necesitaban establecer coordinaciones con el municipio vecino, ¿no? Los temas son los que nombras, por ejemplo, la infravivienda. La infravivienda tenían, los déficits pasan por una coordinación de todos los servicios, porque si se quiere dotar de servicios y de equipamientos, son servicios muy de estructura, muy de infraestructura y estructura. Entonces, por uno de los temas, toda la reorganización productiva. Es una zona de polígonos industriales que quedaron desfasados y que ahora ya no tienen un proyecto industrial potente, sino que son más bien galpones para guardar mercaderías que vienen del puerto, y eso genera una desertificación absoluta, no genera ocupación para el territorio, no genera una devolución, lo que hace son desiertos de polígonos, por ejemplo eso. Entonces, una de las necesidades es, vamos a repensar la producción en esta zona, la adaptación de estos polígonos industriales para los nuevos tiempos, para el siglo XXI, para una industria limpia, pero una industria al fin. Esto es un tema, infravivienda es otro tema. Por ejemplo, para atacar todo el tema de la vivienda, bueno, ustedes sabrán que aquí fue todo un factor de movilización político, social, y es una de las principales necesidades. Por ejemplo, un censo de vivienda, un censo de vivienda ocupable, un censo de vivienda disponible que sea de ámbito metropolitano. Por ejemplo, otro tema que surgió con la pandemia, las divisiones, las sectorizaciones sanitarias que no tienen que ver exactamente con el territorio. Entonces, las políticas, y si se quiere hacer política de salud comunitaria o preventiva, no está coordinada la diagramación de los espacios sanitarios con los espacios territoriales, porque dependen de administraciones diferentes. Estas son Esto algunas de se las... vio, por ejemplo, durante la pandemia, se vio esa falta o ausencia de coordinación, se sufrió, digamos, a escala... Se eh, sufrió al principio, sí, porque pasaban cosas como que cruzabas la calle y tenías otro tipo de restricciones, o no podías cruzar la calle y comprar en el supermercado de enfrente, porque son zonas fronterizas. Sí, eso se vivió. Y además, en todo lo que es la emergencia habitacional, que también sucedió en pandemia, los recursos tienen que ser compartidos, y por eso la necesidad de este censo compartido en el área metropolitana, en esta zona del área metropolitana, porque los recursos que puede tener un municipio como, y ahora lo nombro, como San Adrià, no tienen nada que ver con los que puede tener un municipio como Barcelona, y al revés, Barcelona puede encontrar respuesta a algunas de sus problemáticas en zonas disponibles en otros municipios. Entonces, es como agrandar el ajedrez, es como agrandar la mesa para encontrar estas respuestas. Y después todo lo que tiene que ver con lo medioambiental. De las principales necesidades que tiene toda esta zona es ampliar el derecho medioambiental a las zonas más populares. Siempre se cree que el medio ambiente es para las zonas ricas, y contrariamente a eso, las zonas más populares, las zonas más vulnerables, son las que más necesitan intervenciones que tengan que ver con el derecho a unos espacios saludables, descontaminados. Bueno, y esto no hay manera de responder si no es coordinadamente, porque el aire se contamina por más que digamos que aquí termina una ciudad y empieza la otra. El ruido nos llega igual. ¿Y cómo es la convivencia con Barcelona, esa gran metrópoli, esa ciudad global, digamos? ¿Cómo conviven? ¿Existe ese factor, esa especie de macrocefalia, como sucede con la ciudad de Buenos Aires, y, digamos,
los conurbanos, las periferias o los cordones urbanos que la rodean, ¿no? Esa, por ejemplo, digo, en el tema movilidad, esa traslación diaria de millones de personas a trabajar en la gran metrópolis, o situaciones también, como mencionabas, de costo de la vivienda, etcétera, procesos de gentrificación, digamos, ¿cómo es la convivencia de esos municipios con la gran metrópolis? Yo ¿Y creo de qué que, se hace cargo la gran metrópolis en este caso? Si se empieza a pensar hacia adelante en convivencia con el resto de los municipios o se piensa sola. mira, depende de los temas. Es evidente que sí, que hay una centralidad innegable y que es el motor de una gran ciudad que es metropolitana, pero que no tiene un gobierno metropolitano, por más que sí que está la AMB con un gobierno metropolitano indirecto, pero la verdad es que son 5 municipios. A diferencia de la situación de Buenos Aires con su conurbano, Buenos Aires es una ciudad autónoma. Entonces, Barcelona, en ese sentido, es igual que los otros municipios. Y la AMB, que es la entidad que los agrupa, está por arriba de Barcelona. Entonces, es una más, aunque tiene la presidencia de la AMB, y esto es innegable que si Barcelona no está en los procesos no tiran adelante. La macrocefalia existe, pero también la dependencia que tiene de los otros municipios. La dependencia porque son residencias, la dependencia porque allí trabajan sus trabajadores, la dependencia porque, bueno, en esta parte del Besós no, pero en la otra parte sí, en la parte del Prat, donde está el aeropuerto, por ejemplo, hay sectores de agricultura, la industria está en toda su área metropolitana. Claro, uno de los grandes problemas es que las grandes ciudades sacan lo que no les gusta fuera y, y sin la dotación que hace que se gestionen esos problemas para afuera. Y yo creo que se está replanteando eso, se está replanteando esta, esta práctica de las ciudades en las últimas décadas, que fue sacar la industria de las ciudades y quedarnos con una economía terciaria. Hoy se ve que eso es un grave error, por la movilidad que genera, que es cada vez peor, que es contaminante, que nos obliga a trasladarnos, que no genera calidad de vida en ninguno de los sentidos y que además contamina el afuera, bueno, es totalmente cuestionable hoy. Sí que mantener las actividades de industrias limpias, y eso está pasando también en, en la idea de los polígonos que te decía. ¿Cómo hacemos para que no se convierta, para echar cada vez más afuera la industria, desertificar económicamente a los territorios, desertificar económicamente y de producción? Y te diría que de producción primaria y de producción secundaria también, porque se está replanteando todo el tema. Barcelona es muy pequeña y no puede plantearse la producción primaria, pero ciudades más grandes podrían replanteársela. Una Buenos Aires se la puede replantear. Mantener como las cosas dentro está muy bien, coordinadamente y asumiendo que son una ciudad grande y que la coordinación con los otros municipios es absolutamente necesaria y no tiene por qué ser de dominación. Saco lo que no me gusta afuera, no funciona, porque después eso revierte. Eh, Revierte en contaminación, revierte en problemas sociales, revierte en un contorno urbano totalmente degradado. Y degradado socialmente, degradado urbanísticamente. Entonces, no es un buen plan mantener esa macrocefalia sin trabajar coordinadamente.
pero sí, cuesta que se sienten todos al mismo nivel, porque, bueno, porque una es Barcelona y las otras son las otras. Y Sí, hay cuestiones de competencia también. sí, pasa con esa necesidad de coordinar interjurisdiccionalmente y también en forma de gobierno multinivel, pasa acá con lo que es la provincia. A veces se dice que el intendente es insuficiente porque sus problemáticas ya necesariamente tiene que coordinarlas con sus gobiernos locales vecinos, y a veces el gobernador suele estar lejos en cuanto a la región metropolitana, porque tiene otras competencias también, esto de las competencias y las atribuciones. Eh, ¿Pensás que la pandemia hemos aprendido y está llevando a pensar diferente esta transformación, tanto de las ciudades globales como el caso de Barcelona, pero ya contemplando sus áreas, sus espacios metropolitanos, por lo que señalabas un poco de que se avanzó en un sentido y se sabe que eso genera después problemas de movilidad, sanitarios, de vivienda, etcétera, ambientales? Eh, He visto que Barcelona está convocando, no sé qué resultados tiene, seguramente incipientes, a el sector privado, el sector, bueno, de participación vecinal y demás. ¿Confías en que ese repensar a partir de los déficits que nos mostró, nos evidenció la pandemia, puede avanzar positivamente? Ay, es difícil. Yo diría que está en conflicto eso. Estamos en un momento donde se vio, donde efectivamente se hicieron visibles todas las deficiencias de los modelos que venían siendo hegemónicos, pero que ahora, que ya todos parece que se frena, todos quieren reactivarse, cuesta frenar el discurso de volvamos a hacer lo que éramos, porque hay muchas presiones. Entonces, no se puede negar que sí, que hay todo un discurso que ve que se tiene que cambiar de perspectiva, pero también hay otro discurso y es muy fuerte con el que ahora hay que hacer todo lo que no se hizo y volver a antes. Aquí mismo, mira, justo ayer se resolvió el tema, bueno, se resolvió. Hay una pequeña victoria porque se frenó todo un proyecto que era la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que a mi modo de ver ya no necesita más ampliación porque el modelo de saturación turística ya vimos que no funcionaba por ningún lado. Bueno, pero en cambio parte del sector, un sector del gobierno de España y, y el gobierno de la Generalitat parecían muy de acuerdo en ampliar el aeropuerto en una zona que es del delta. Es un delta, es una zona protegida, con un ecosistema muy frágil como son los deltas, y ahora pienso en el delta de allí y las barbaridades que se ven, pero bueno, y se dio, y ahora el 19 había toda una gran manifestación en contra de la ampliación del aeropuerto. No tuvo legitimidad este proyecto. Parecía que tiraba adelante, parecía que era David contra Goliat, y ayer entró la Comisión Europea, yo creo que hubo ahí algunas charlas, se dieron cuenta que no tenía ningún tipo de legitimidad de la gente, y que se venía una manifestación muy grande y frenaron el proyecto. La ministra dijo que no se iba a ampliar, se tiraron la culpa unos a otros y se frenó. No sé qué va a pasar, la manifestación se va a hacer igual el 19, pero es un momento de conflicto, de decir, porque hay sectores que quieren todo lo que no pudieron hacer, y, y con este discurso de hay que reactivar la economía, vale todo, y hay otro sector que dice, acordémonos que fue un desastre, acordémonos que vimos que todos estos modelos no funcionaron, que las ciudades que sostuvieron mejor la pandemia
fueron las de economía más diversificada, fueron las ciudades que tenían tejidos más próximos, fueron las que todavía apostaban por unos espacios públicos de convivencia. Esas fueron las que mejor lo llevaron. Si volvemos al modelo de extracción turística, mal vamos. Pero es un momento complicado porque con esto de que hay que reactivar, aparecen los proyectos que no aparecían desde los 90, que ya se habían dado por Claro. muertos y ya aparecen. Imagino que por lo que decís aparece esta tensión, ¿no? Y es un poco lo que nos convoca esta expansión de las ciudades, un poco esta tensión entre el poder económico que por ahí quiere que la normalidad o la supuesta normalidad, es decir, o el estado previo a la pandemia, vuelva rápidamente. Es decir, en el caso de Barcelona, pero puede haber otros casos de otras ciudades, el poder turístico, ¿no? Barcelona como la gran ciudad global a nivel turístico y demás, que son problemas que ya estaban, no son que lo han evidenciado la pandemia, digamos, antes de la pandemia, digamos, un poco lo que decían siempre y uno escucha en Barcelona, un poco de turismo está bien, mucho, un poco más mejor, pero ya en un momento cuando se va de escala se transforma en un gran problema. Pero claro, ahora la retracción ha llevado seguramente a una presión económica para volver a esos niveles de actividad. Sin embargo, veo también que hay una oportunidad como para repensarse y volver a ver en qué sentido hay que transformarse. Está la idea ahí de una ciudad como capital europea de la tecnológica, de los hubs de emprendedores tecnológicos y demás. Bueno, habrá que ver cómo eso comprende también a todo el espacio metropolitano, ¿no? Pero imagino que esa tensión se está dando, como se va a dar, y esperemos que se dé y represente una oportunidad también en la Argentina, digamos, de que no existe esa presión de volver a lo anterior, porque en el conurbano bonaerense, como en otros conurbanos de la Argentina, caso Rosario, etcétera, los problemas ya preexistían. Volver a esa normalidad es seguir conviviendo con esos problemas, ¿no? Tal cual, y además es no asumir que tenemos encima una crisis medioambiental bestial, una crisis climática bestial, y ya no importa si es Europa, Argentina, o que no se puede mirar para otro lado la crisis ambiental y, y la crisis social que lleva a eso, y la extracción que se hace de la tierra, la extracción inmobiliaria que se hace de ciertas zonas, y por eso ahora pensaba en el delta de allá, ¿no? Todos estos proyectos que ya cuando nacieron se sabía que no eran sostenibles y no se pueden defender más desde ningún punto de vista. Y ahí me parece que aparece la oportunidad y esto que te contaba, que es de las noticias de ayer, ¿eh? Pero la oportunidad del abajo arriba, de se organizó la gente, y yo creo que va a haber una manifestación importante, ahora tal vez baje un poco porque se frenó el aeropuerto, pero es la oportunidad de decir desde abajo, mirá que esto no lo queremos más, porque los poderes económicos, bueno, son extractivos y en general no viven en los lugares que vivimos los demás, entonces no sufren lo que vivimos los demás. Pero es una oportunidad para defender nuevamente, para movilizarnos desde estos otros espacios y para tener mayores argumentos para defender otro tipo de modelo, un modelo que no tenga que ver con antiguos proyectos que ya sabemos que no funcionaron. En ese sentido, el BESOS sí que, si bien empieza a organizarse antes, todo el proceso se dio durante la pandemia, haciendo todas las reuniones a distancia, y fue curioso porque yo creo que eso hasta lo facilitó, porque facilitó en asociaciones de vecinos con gente mayor, que se acostumbraran a trabajar a distancia, que las reuniones fueran mucho más frecuentes, que se tomara en cuenta este hueco en la agenda y esta ralentización de todo como para poder entrar con otros temas y poder instalar otros temas y otros debates. Entonces, es una oportunidad para movilizarse
en pro de estos otros proyectos, porque si nos quedamos sentados, otros planes mayores ya están preparados, ya están con los grandes proyectos de siempre, ya están en los cajones y tienen acceso a las mesas de debate. Entonces, me parece que es una oportunidad para movilizar otro tipo de proyectos y desde abajo. Y me parece bonito recordar esto del BESOS, porque yo no sé cómo saldrá, no sé si efectivamente podremos instalar en la agenda todos los temas que estamos tratando de hacer, pero como idea es obligar a los ayuntamientos que no se estaban sentando, porque ya te digo, tienen competencia política, colores diferentes, etcétera, etcétera, y obligarlos a que se sienten, porque si viene este y viene el otro, no puede faltar Barcelona, y si viene Barcelona, no puede faltar el otro. En esa competencia que obligar a las administraciones a que estén sentados y generen otro tipo de participación, que yo no sé ahora en Argentina cómo está, pero aquí con la participación se pasó a una etapa que, que es como una participación individual, que el urbanismo clásico hace desde una perspectiva puramente arquitectónica, por un lado, y por otro, individual. Te llama como ciudadana individual que digas lo que necesitas materialmente, y que lo enuncies en sus códigos. Entonces, con ese tipo de participaciones, lo que yo llamo las clases subalternas, los otros, los que nunca participan, es muy difícil participar en esos términos. Y me parece que está bien que se recuperen, que las administraciones vean que hay otro tipo de participación posible, que es mucho más rica, que no es solo plantearte individualmente mi necesidad, sino que viene de una organización colectiva y que te doy el documento de lo que necesito y te digo en qué instrumento puede entrar esta demanda, porque ahora esa fase es la que estamos haciendo con los equipos técnicos de los 5 ayuntamientos, es estas necesidades, esta priorización de cosas, en qué instrumentos que estén dando vueltas o que se estén programando pueden aparecer. Acomodar esa necesidad en un instrumento concreto. Y es darle toda la vuelta al ciclo político. Es, te planteo la problemática, pero no queda en el cajón. Hago el seguimiento y quiero saber si lo vas a poner en el PDU, en el plan director urbanístico que se está haciendo para dentro de 15 años. Porque si no entra ahora, el próximo ya es en 15 años y no va a entrar. Entonces, me parece que hay como varias escalas. Hay una de discurso, hay una de movilización y hay otra muy técnica. Y ahí las técnicas, los equipos técnicos, los profesionales que trabajamos en esto, las profesionales que trabajamos en esto, me parece que tenemos que empezar a entender que somos un factor de escucha y de traducción de necesidades importantes. Y ahí a mí me convoca este tipo de práctica porque es como encontrar otro rol para las que hacemos urbanismo desde otro lado, ¿no? Urbanismo ciudadano. No siempre tienes que estar en una administración, que también es importante. Puedes estar acompañando los procesos desde abajo sin decir lo que se tiene que hacer, sino escuchando lo que ellos tienen para decir y tratando de encontrar como los conceptos que dialoguen con las administraciones, ser de mediadora entre esos instrumentos que a veces son tan crípticos y los movimientos sociales o los movimientos vecinales, y empoderarlos y dotarlos de, bueno, hoy lo hago yo, mañana lo haces tú. Porque me parece que ahí es donde se genera ciudadanía participativa realmente, no tanto en los procesos participativos de arriba abajo. Súper interesante, María, la verdad, un caso para prestar mucha atención lo que marcas este proceso de participación. No quiero dejar de preguntarte, ya agradeciéndote
linda clase. ¿Qué opinas? Te saco un poco del caso Besós y un poco, ¿qué opinas de dos políticas que uno ve que se están llevando adelante ahora? Una es el tema de las supermanzanas en Barcelona, que se ha programado, no me acuerdo cuántos años, digamos, generar una gran supermanzana. Ahí no sé qué grado de participación vecinal hay, si es algún impuesto o no, y qué resultados puede dar. Sé que va a ser traumático en algunos casos y no en otros. Y también lo que se está haciendo en París con esta ciudad de los 15 minutos, que ha lanzado la alcaldesa Anne Hidalgo como se lo ha nombrado como el Big Bang de la proximidad, ¿no? Como, bueno, esto sobre todo muy empujado por la pandemia, ya se venía trabajando desde antes, pero creo que esto de lo próximo, bueno, lo hemos conversado también, es difícil llevarlo a escala metropolitana, ¿no? Imaginar en el conurbano bonaerense cómo tener todo el acceso a 15 minutos a pie o en bicicleta suena bastante complejo cuando exista esa macrocefalia a la que hacíamos referencia al principio. Pero bueno, un poco tu mirada sobre estos dos casos. Mirá, supermanzana, de lejos, muy bien. De cerca, como siempre que mirás de cerca las cosas, le podés encontrar elementos de mejora. Conceptualmente me parece que se tiene que ir por aquí. La pandemia nos puso delante de esta necesidad de espacios públicos de calidad cada vez más caminables, cada vez más vitales y cada vez más peatonales y que nos cuiden más. La ciudad de los cuidados tiene que ver con la ciudad de los 15 minutos y tiene que ver con la supermanzana, que en realidad creo que responden al mismo concepto. A dotar de servicios, equipamientos, el espacio de proximidad y que pueda vivir, no te digo que en 15 minutos en todos los lugares, pero que pueda tener mi dotación de equipamientos lo más cerca posible. Y espacios públicos de mucha calidad, que es un poco a lo que aspira la supermanzana. Sacando los coches, quitándole espacio a los coches, que es muy antipopular, pero que es una necesidad porque mira, los resultados, los primeros resultados de la supermanzana, de una de las primeras que se hizo, que es la supermanzana de San Antonio, bajaron las emisiones en un 25%. Es mucho, realmente es mucho. Y si bajan las emisiones en ese sentido, no nos podemos negar a eso. Pero otra cosa, la supermanzana necesita sí o sí de una red de transporte público de muchísima calidad, que en Barcelona la hay realmente. Mi crítica, que Barcelona es mucho más que el Eixample, que el ensanche, que es donde se está produciendo la supermanzana. Entonces todas estas zonas que yo llamo más periféricas quedan fuera de este proyecto estrella. De aquí a 50 años probablemente de esto no se va a hablar, se va a hablar más de la supermanzana y del buen efecto que causa la supermanzana, y es cierto que en Barcelona intervenir sobre el ensanche es intervenir en la centralidad de la ciudad, y eso es importante. Pero a corto y mediano plazo no nos podemos olvidar que no todo es el Eixample, no todo es la cuadrícula de Barcelona, tiene territorios de montaña muy complejos, donde esa movilidad tiene que ser diferente, donde la dotación tiene que ser diferente, pero como proyecto, sí, estoy muy de acuerdo. La participación fue por etapas. La primera supermanzana que se hizo fue un desastre en términos de participación. Tuvieron que ir para atrás. Creo que se eligió una muy mala zona para hacerla. Era una zona muy desertificada y por lo tanto no beneficiaba mucho. Pero se vio, se tiró para atrás, y la de San Antonio, que es una de las principales, se hizo con un muy buen proceso de participación, por escalas, por etapas, y está funcionando bien, porque uno de los temores que era que genere
la expulsión de población, la gentrificación, y por ahora, yo no sé si también fue efecto pandemia, pero por ahora no está siendo tan así. Y está dando calidad de vida no solo a la gente de ese barrio, sino a toda la ciudad. Y es un buen proyecto. Un proyecto muy bonito que va en ese sentido y es más escalable y es más llevable a otros municipios, y ahora estoy pensando en Argentina y en los municipios de Argentina, es, bueno, acá le dicen algo como escuelas que respiran, y es pacificar los entornos escolares. En la esquina de mi casa tengo un colegio y lo están haciendo. Ya ahora toda la calle de la esquina de mi casa, la salida del colegio, no hay coches y está pacificada como si fuera una supermanzana, con los maceteros, con equipamiento como para sentarse. Eso hace barrio, y hacerlo alrededor de las escuelas creo que es un muy buen comienzo, porque te permite generar esta vitalidad alrededor del juego, alrededor de los padres, hacer comunidad integrando al cole. Me parece un muy buen proyecto y muy escalable para Argentina, por ejemplo, que hay que replantearse mucho el transporte público y Nos, dotarlo mucho. nos dejas lindas inquietudes para evitar, por ejemplo, la doble fila acá de quienes somos padres y que estamos esperando a los chicos en la escuela. Bueno, Mariela, quiero agradecerte muchísimo, la verdad, un lindo repaso, un lindo estudio del caso Besós y que nos ayuda a pensar más allá de Barcelona, a pensarnos y sobre todo, creo que uno de los objetivos de este ciclo es poner el tema en agenda. Venimos insistiendo mucho, en este caso, con el tema de ciudades, espacios metropolitanos. No queremos que, afortunadamente estamos saliendo de la pandemia, pero que no se vaya, digamos, esa crisis sanitaria dejándola atrás sin reflexionar sobre la oportunidad que tenemos y lo que debemos haber aprendido para empezar a transformar estos espacios metropolitanos, en definitiva, en mejor calidad de vida, que es el objetivo último de todas estas políticas, ¿no? Así que ha sido sumamente interesante tu exposición, nos quedamos con algunos deberes para debatir entre nosotros, y un gusto haberte tenido en este ciclo. No, el gusto es mío, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acordarte que sigo de este lado del mundo, pero pensando siempre mucho en las ciudades de Argentina. Y sí, y los animo a repensar la ciudad como espacio público total, y para redistribuir, para más calidad de vida, para cohesión, para autoestima colectiva. Y muchas gracias por el trabajo que están haciendo, porque es fundamental compartir experiencias y hacer saltarnos el Atlántico que nos separa, y que en lugar de separarnos haga puente. Así Sí, que y hemos encontrado algunos casos como el tuyo de egresados de universidades públicas argentinas que también están capacitándose o se han transitado también una capacitación interesante fuera del país y ahora volcando estas experiencias que están sucediendo. Estos puentes, estos linkeos entre Argentina y afuera con especialistas y académicos de Argentina nos resulta muy interesante, así que nosotros estamos muy agradecidos. bueno, igualmente, un Muchas gusto. gracias. Un abrazo fuerte. Nos Chao. vemos. Gracias.